Pensé que envejecería rodeada de mis hijos y nietos, pero en su lugar, me dejaron en la cuneta, con una maleta y el corazón traicionado. Me llamo Eleanor Grace Whitmore, tengo 68 años, y durante casi medio siglo fui esposa, madre y el corazón silencioso de Hazelbrook Orchards, una pequeña granja de manzanas orgánicas enclavada entre las suaves colinas de Pensilvania. Mis manos, aunque endurecidas por la artritis, aún recuerdan cada gesto al amasar pan de masa madre y al podar árboles al amanecer, junto a Richard, mi marido. Hace 3 semanas lo enterré. Estuvimos casados desde 1981. Juntos, construimos todo. Esta tierra, esta casa, esta familia. Y sin embargo, la mañana siguiente al funeral, comprendí que quizá no habíamos edificado lo mismo. O tal vez simplemente no era suficiente para mantenerlos unidos. Ann Richard murió de cáncer de páncreas, tras 14 meses de verlo consumirse. Como si la tierra misma se marchitara dentro de él, en me pidió que no se lo dijera a los niños. Deja vivir un poco más sin esa sombra, me susurró una noche, con la voz espesa por la morfina. Y porque lo amaba, acepté, pero, en el fondo, ya lo sabían. Darren y Samantha se habían alejado mucho antes del diagnóstico. Darren, el mayo Ere, se sumergió en el frenético mundo financiero de Boston, y no había pasado más de un par de fines de semana con nosotros en más de 10 años. Samantha, en cambio, flotaba entre negocios de bienestar que naufragaban uno tras otro, siempre financiados con los ahorros de Richard y siempre pidiendo un último préstamo más. Tenía la esperanza de que el duelo los devolviera a nuestras raíces, que recordaran los domingos de asado, las cenas en familia, el calor que levantó esta casa. Pero cuando llegaron al funeral, no vi hijos rotos por la pérdida. Vayan evaluando al patrimonio aquella noche, sola en la cocina, con los codos apoyados sobre la madera desgastada de la mesa que Richard había tallado con sus propias manos. Les propuse que, al día siguiente, revisáramos juntos las cosas de su padre. Era un gesto pequeño, un intento de crear un espacio para los recuerdos. Pero ellos tenían otros planes. A la mañana siguiente, la luz se filtraba tímida entre las cortinas de encaje que habíamos elegido juntos hace 30 años. Prepare, café, del sencillo, como le gustaba a Richard, no el blend exótico que Darren había traído desde Boston, y me senté a esperar. Bajaron impecables Ann Darren, con su americana cara que ni se molestó en quitarse. Samantha, con una boot de seda y el pelo rizado como si fuera a una sesión fotográfica. Parecían ejecutivos rumbo a una junta, no hijos que venían a honrar la memoria de su padre y mamá. Empezó Darren, dejando su taza sobre la mesa con la misma precisión estudiada que solía tener su padre. Hemos estado hablando. Samantha me miró de reojo antes de asentir. Creemos que ha llegado el momento de poner las cosas en orden. El patrimonio en la empresa, en la casa. Parpadeé, como si las palabras no acabaran de encajar. ¿Poner en orden? Es lo más práctico, Ocadio Daron. No puedes encargarte del huerto tú sola. Why la casa? Mamá, es demasiado grande para alguien de tu edad. And de mi edad. Esas palabras colgaron como un peso muerto entre nosotros. Yo había podado esos árboles junto a Richard, incluso bajo tormentas de nieve y olas de calor. Había hecho las nóminas cuando no podíamos pagar a un contable encocinado para las ferias, conducido el tractor, repartido cajas de manzanas a comedores sociales. Queremos que estés bien, intervino Samantha, su tono suave, casi ensiado, como si estuviera vendiendo algo. Hay una residencia maravillosa a 2 horas Sunnyvale Estates, con actividades, amigos de tu edad. Me levanté para recoger los platos del desayuno. Necesitaba moverme, esconder el temblor que se me subía por las manos. Entonces, Darren abrió una carpeta. Papá me habló de esto el año pasado, dijo mientras deslizaba un fajo de documentos hacia mí. Quería que Melissa y yo nos hiciéramos cargo. Miré los papeles. Estaban impresos con el membrete corporativo de Darren. La firma de Richard, firme, demasiado perfecta, falsa. Él ya no podía escribir así. Hacía meses que ya no estaba del todo presente, no desde la morfina, y aún así, el documento, no venía del abogado de la familia. Estaba lúcido cuando lo firmó, insistió Darren. Firme, papá quería esto, lo dijo claro, añadió Samantha atropeladamente. Una nueva etapa. Hey, interesado, 7 millones por el terreno. Nos solucionaría la vida. Estarías cuidada, cómoda. Un promotor. Querían vender el huerto, arrasarlo, reemplazar décadas de cosechas, esfuerzo, sostenibilidad, con cemento y cul-de-sacs.
Estáis hablando de destruir el legado de vuestro padre, murmuré. Mamá, sé razonable, replicó Darren. El huerto no es eterno. Algo se encendió en lo más profundo de mí, una furia antigua, primitiva, la misma que sentí aquel día en que espanté a un zorro que se colaba en el gallinero. Les miré a los dos, Miss He, y con una serenidad que helaba dije, enseñadme el testamento a Darren. Dudó un segundo antes de empujarlo hacia mí de nuevo. Ni lo toqué. Me voy a la cama. Hablaremos mañana, Ampero. En el fondo lo sabía, mañana no habría conversación. No estaban de duelo, ejecutaban un plan. No pegué ojo esa noche, acostada en la cama que compartí con Richard, durante más de 40 ecos. Escuché los crujidos del viejo caserón, el susurro del viento entre los manzanos. Todo me resultaba familiar, menos el silencio frío que habitaba ahora en los corazones de mis hijos. Por la mañana, el olor del café inundó la casa. No era el aroma cálido de siempre, no. Era ese café amargo extranjero, el de Darren. Bajé despacio, no por la edad, sino por el peso de la traición. Ya estaban allí, abrigados, maleta en mano. Te hemos preparado unas cosas básicas, dijo Samantha con una sonrisa forzada. Pensábamos llevarte a Sunnyvale hoy, solo para ver. No tienes que decidir nada aún. No pienso ir a una residencia, respondí mientras me servía una taza. Darren consultó su reloj. Mamá, sé razonable, los papeles ya están firmados. Cerramos el trato la semana que viene. No puedes quedarte aquí. He vivido aquí toda mi vida adulta, dije, en calma. Esta es mi casa, es nuestra casa, replicó él con frialdad. Papá nos dejó el negocio. Es hora de que sueltes. Le miré, y por primera vez no vi al niño que correteaba atrás, Richard entre los árboles, preguntando por las abejas o las heladas en 6, a un desconocido, un hombre que me veía como un estorbo a gestionar. Necesito mi medicación, dije apartándome, y quiero coger algunas fotos de familia. Samantha asintió, aliviada. Claro, llévate lo que quieras. El resto te lo enviamos a Ansubi sin llorar. Recogí mis pastillas, sí, pero también algo más. Algo que ellos no sabían que existía. Antras, un panel oculto en el botiquín, instalado por Richard en los 80. Cuando temía a los ladrones, encontré lo que buscaba: mi pasaporte y mi certificado de nacimiento en el armario. Tras sus camisas de franela, saqué una caja ignífuga. Pesaba, no por los recuerdos, sino por lo que guardaba la escritura original de 20 acres de terreno, comprados a mi nombre de soltera antes de casarme, en tierra con derechos de agua, tierra vital para cualquier desarrollo futuro. Cuando bajé, mi bolso pesaba más, pero mi corazón, bastante menos. ¿Lista?, preguntó Darren. Claro, respondí, dejando que Samantha me tomara del brazo. Les dejé creer que estaba vencida. Pasamos en coche junto a los campos que despertaban, la escuela donde fui voluntaria, la biblioteca donde leía cuentos a los niños. Pero en vez de tomar la autovía hacia Sunnyvale, Darren giró hacia una carretera comarcal, solitaria. 20 minutos después, entrábamos en un camino de grava. En el arcén, junto a un campo vacío, mi hijo anunció con la frialdad de quien comenta un semáforo: aquí te bajas, mamá, la casa y el negocio ya son nuestros. A la sonrisa de Samantha se desdibujó al instante. Darren, ¿qué estás diciendo? Hará un escándalo. Intentará impugnar el testamento. Así es más limpio. Ann tiene ropa, su medicación. Hay una gasolinera a unos 8 kilómetros. Abrió la puerta de mi lado, y así, sin más, me dejaron allí, plantada en la cuneta con una maleta y nada más sé. O al menos, eso creían ellos. El coche desapareció entre el polvo del camino, dejando tras de sí el hedor de la traición. Me quedé quieta, el viento tironeando de mi abrigo, apretaba contra mí la pequeña maleta que me habían preparado. No sentí miedo, ni tristeza, nada. Me sentí libre, y empecé a caminar, pero no hacia la gasolinera que Darren, en su magnanimidad, había mencionado. No me dirigí al pueblo, a mi próximo movimiento. Los zapatos planos no eran ideales para caminos de grava, y el sol primaveral ya calentaba la nuca, pero con cada paso, mi propósito se fortalecía. Dentro del bolso llevaba lo esencial: mi DNI, pasaporte, medicamentos, y lo más importante, la escritura original de 20 hectáreas de terreno frutal, una parcela que Darren y Samantha desconocían por completo. La había comprado a mi nombre antes de casarme con Richard, por si acaso, por si el negocio no prosperaba. Él la llamó nuestra red de seguridad. Ahora era mi salvavidas. Aquel terreno no era cualquiera. Poseía el único manantial natural de toda la finca. Sin él, no había riego, y sin riego,
No había huerto, ni posibilidad de urbanizar a mis hijos. Pensaban que me habían acorralado, pero no entendían la tierra que pisaban. Yo, sir. Yo conocía su peso tras casi 2 horas andando, con los pies doloridos y ampollados. Llegué a las afueras de Hazelbrook y al lugar de siempre en gasolinera y ultramarinos Miller. Pequeña, anticuada, inmutable, donde aún te llamaban por tu nombre. Y el dinero en efectivo seguía siendo bienvenido en me. Senté en el banco de fuera, viendo pasar coches. Parecía una anciana agotada con una maleta, pero tenía algo que ellos jamás tendrían la verdad. Ann Ray Miller salió de detrás del mostrador, secándose las manos en su delantal. Me conocía desde hacía más de 30 años. ¿Se encuentra bien, señora Whitmore? Está un poco pálida. Solo descansando. Ray ha sido un día largo. Respondí y miró la maleta. Luego me miró a mí con preocupación. Lamento mucho lo de Richard. Era un buen hombre, Ann, sentí. ¿Sí? Lo era. Ann dudó un instante y preguntó con delicadeza. ¿Necesita usar el teléfono? Si no es molestia, me llevó al fondo, junto a las estanterías de melocotones en conserva y cereales en oferta. Winnipeg, oficina. Marqué el número de memoria, el de nuestro abogado familiar. Harold Jennings. Naomi, respondió al primer tono. He intentado localizarte. Te esperaba en la lectura del testamento. Apreté el auricular. ¿Qué lectura? Silencio, Darren. Presentó un testamento. Un testamento, tuve mis dudas. No coincide con el que Richard y yo actualizamos el año pasado. Necesito tu ayuda, dije con firmeza. Y tu discreción. Las tienes en mi despacho. En 1 hora colgué. ¿Vende móviles de prepago? Le pregunté a Ray. Sí, ¿quiere uno? ¿Y una botella de agua Seinigo a Cabram? ¿Invita a la casa? Señora Witt, si necesita algo más. Solo pídalo en su amabilidad. Estuvo a punto de desarmarme. Pero no lloré cuando enterré a Richard. Y no lloraría, ahora tenía trabajo por hacer. Y no había terminado en la oficina de Harold Jennings. Estaba en el 2º piso de una casa victoriana, antigua, en la calle principal, frente a la biblioteca. Había sido nuestro abogado durante más de 30 años. Harold era de los que llevaban chalecos de punto sin ironía, y aún creían en el poder de un apretón de manos su secretaria. Helen se sobresaltó al verme. Señora Whitmore, el señor Jennings la espera. ¿Le apetece un vaso de agua? Café. Estoy bien. Gracias. Respondían. Harold me recibió en la puerta. No parecía haber envejecido demasiado desde la última visita de Richard, solo un poco más encorvado, pero sus ojos seguían siendo agudos, atentos. Naomi dijo, sin conducirme al escritorio, sino hacia un par de butacas de cuero junto a la ventana. Se sentó Ann frente a mí, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Harold murmuró con voz grave, cuéntamelo todo, Ann. Y lo hice, sin omitir ni un solo detalle. Le hablé del funeral, del testamento falso, de aquella conversación escalofriante en mi propia cocina, que parecía más una junta directiva que un duelo familiar. Le conté sobre el trayecto en coche, sobre cómo me dejaron tirada junto a la carretera como si fuera un mueble viejo. Mientras hablaba, él no me interrumpió ni una sola vez. Se limitaba a escuchar, asintiendo de vez en cuando, su rostro ensombreciéndose poco a poco con cada palabra. Cuando terminé, abrí el bolso y saqué una pequeña caja ignífuga. De ella extraje el documento más valioso que había guardado. Durante años, en la escritura original de las 20 hectáreas que Richard y yo habíamos apartado en silencio, a mi nombre de cada catras, Harold la sostuvo con cuidado, como si fuera una reliquia. Esto es oro puro. Naomi no es solo tierra, es poder. Con los derechos de agua y el uso del suelo, ningún promotor puede hacer nada sin esto. Asentí, lo sé. Ann se recostó en la silla, golpeando suavemente el borde de la escritura con los dedos. El testamento que presentaron, es una falsificación. Lo sospeché en cuanto vi la firma, demasiado perfecta, demasiado fluida para alguien en cuidados paliativos. Sabía que no era de Richard. ¿Podemos impugnarlo?, pregunté. Sí, pero llevará tiempo. Ann hizo una pausa, levantando de nuevo la escritura. Mientras tanto usemos esto, aún tienes la propiedad legal del terreno clave. Sin tu consentimiento, no pueden vender nada. Quiero recuperar mi hogar, dije en voz baja. Y quiero que comprendan lo que han hecho. Anel asintió con firmeza. Entonces, se lo haremos entender. Primero redactaré una carta para el promotor. Necesitan saber que les han vendido una mentira. ¿Se retirarán? Si tienen algo de inteligencia, sí. A los promotores no les gustan los pleitos, y menos aún los terrenos con derechos incompletos. Ann se levantó de golpe, con un nuevo brillo de determinación en la mirada. Además,
Conozco a un juez en el tribunal del distrito. Podemos presentar una moción para congelar la venta hasta que se resuelva el caso. Me giré hacia la ventana. Al otro lado de la calle, una pareja joven caminaba cogida de la mano, completamente ajena a la tormenta silenciosa que acababa de estallar. En esta pequeña oficina, no busco venganza, Harold, susurré. Más para mí que para él. Al solo quiero la verdad y paz, y tendrás ambas, me prometió. Empezando ahora, antes del mediodía del día siguiente, Harold ya había presentado una petición de urgencia ante el tribunal para bloquear cualquier traspaso de propiedad relacionado con Hazelbrook Orchards. Un mensajero entregó personalmente la notificación legal a la empresa inmobiliaria con la que Darren y Samantha estaban negociando. En cuestión de horas, el acuerdo quedó suspendido. El promotor, enfrentado de pronto a complicaciones legales inesperadas y al descubrimiento de que la porción más crítica del terreno, la única con acceso natural al agua, no solo no estaba incluida, sino que pertenecía legalmente a otra persona, comenzó a recular con urgencia. Sus abogados contactaron con Harold pidiendo explicaciones, casi suplicando. Les dije la verdad, comentó Harold, mientras revisábamos juntos los papeles en su despacho. El terreno está incompleto, los derechos de agua no son transferibles y, lo más importante, tus hijos no tienen la autoridad que aseguran tener. Esa noche, recibí un mensaje de texto de Samantha. Era la primera vez que se dirigía a mí desde que me abandonaron en aquella carretera. Mamá, por favor, llámame. Tenemos que hablar. Darren está histérico. No sabíamos nada de ese otro terreno. ¿Podemos arreglar esto? ¿Arreglar esto? Me quedé mirando las palabras en la pequeña pantalla de mi teléfono prepago. No había disculpas, ni un solo reconocimiento del daño, un solo pánico. Pánico, al ver cómo se les escapaba el dinero entre los dedos. No respondí. Más tarde, esa misma noche, Darren llamó a Harold, intentó recuperar el control, exigiendo explicaciones con una mezcla de frustración y desesperación. Pero fue entonces cuando, con una serenidad implacable, le informé que cualquier asunto pendiente debía tratarse a través de los canales legales. Su expresión cambió ligeramente al escucharme. Una chispa de duda cruzó sus ojos. Han calculado muy mal, le dije sin apartar la vista. Pensaron que no me quedaba nada, pero olvidaron lo más importante. Todo aquello que no supieron valorar en Harold. Me observó con un respeto inesperado, casi como si viera algo en mí que antes no había querido admitir. Estás manejando esto con dignidad, Eleanor. Cualquiera, en tu lugar, habría optado por arrasar con todo. Sonreí levemente, con tristeza. He vivido demasiado tiempo con la bondad incrustada en los huesos como para dejarme consumir por el rencor. Pero calar, tampoco voy a hacerlo. Afuera, el pueblo de Hazelbrook seguía su rutina. Niños en bicicleta serpenteaban por las aceras, un perro ladraba al fondo, y el rumor constante de un cortacésped marcaba la calma de una vida sencilla. Todo seguía siendo honesto, auténtico, y así debía continuar. Aquella tierra no se vendería, no ahora, no de esa manera. El huerto que Richard plantó con sus propias manos, su legado, no era una mercancía, era nuestro hogar, y aún no había terminado de defenderlo. Durante las semanas siguientes, no volví a la antigua casa. En su lugar, alquilé un pequeño apartamento sobre la panadería de la calle principal. Tenía un diminuto balcón, apenas suficiente para una mecedora y unas macetas con hierbas. Por las mañanas, el aroma a canela y pan recién hecho impregnaba el aire. No era el hogar que Richard y yo construimos juntos, pero era mío, y eso tenía un valor innegable. Poco a poco volví a enseñar. Las noches de los miércoles, retomé las clases de patchwork en el centro comunitario, como en los viejos tiempos. Los fines de semana, organizaba talleres en la biblioteca, compartiendo todo lo que sabía sobre agricultura ecológica y cultivo sostenible de frutas. Venían adolescentes, jubilados, incluso parejas jóvenes que soñaban con su propia granja. Me escuchaban no porque gritara, sino porque hablaba con la historia entre las manos, con la tierra que protegimos durante décadas. Doné los derechos de agua al fondo de la Cooperativa Agrícola de Hazelbrook, una iniciativa local dedicada a apoyar a jóvenes agricultores. No la venderían, la cuidarían, amarían los árboles, como Richard los amó. Ese era el futuro que deseaba ver crecer. Darren y Samantha desaparecieron del mapa. Me llegaron rumores en que el promotor inmobiliario se había retirado por completo, que el fraude fue impugnado y congelado legalmente, y que sus reputaciones se tambaleaban grieta a grieta en sus respectivos mundos. No que mi venganza hiciera ruido para ser real. Elegí la paz, sí,
pero no a costa de la verdad. El huerto permaneció intacto, floreciendo como siempre en primavera, y cada vez que lo cruzo durante mis paseos, sonrío, no con rencor, sino con la serenidad de una mujer que ha recuperado no solo su tierra, sino también su voz. Me subestimaron, pero por fin recordé quién eran. A menudo vuelvo a aquel momento, sola en la carretera de grava, con una maleta que yo no preparé, viendo cómo mis propios hijos se alejaban sin mirar atrás. Aquello debería haberme destrozado. Pero no, Lohis, porque en ese silencio, por fin escuché una verdad que había evitado durante años. Amar no es lo mismo que obedecer ciegamente, y ser madre no significa aceptar traición solo porque criaste a quienes te traicionan. Andarren y Samantha creyeron que podían borrarme, que por ser Mayo Ere, por estar sola en mi duelo, no tendría fuerzas para resistirme, que no me quedaba otra opción que entregarles todo. Pero olvidaron algo esencial. Antisque esposa, madre o viuda. Yo fui Eleanor Grace, una mujer que construyó algo con sus propias manos, con su corazón y con su inteligencia. Nunca necesité gritar para ser fuerte en lo que ellos vieron como debilidad. Mi silencio, mi confianza, mi amor, era, en realidad, la fuerza que me protegía. Si estás escuchando esto y alguna vez te han dejado de lado, si te han tratado como una nota a pie de página en tu propia vida, quiero que escuches bien. En tu poder no reside en cuánto ruido haces al luchar, sino en lo claro que tienes lo que veils. Y cuando decides plantar cara, incluso en silencio, ese gesto resuena más que cualquier traición. A mi huerto sigue en pie. Mi nombre sigue en la escritura y mi vida vuelve a ser mía. Así que, para cualquiera a quien le hayan dicho, ¿hasta aquí has llegado?, yo digo, sigue caminando, si es necesario. Pero no dejes tu valor atrás. Camina con propósito. Camina con esa fuerza callada. Y cuando estés preparada, cuenta tu historia. Porque quizás, al hacerlo, salves a alguien más.